esta semana vamos a hablar un poco sobre la ley de la abstracción y el agrupamiento aplicada a una aproximación al bodegón, a la naturaleza muerta. Así que bueno, hablando un poquito de lo que es la ley de la abstracción y del agrupamiento, se cumplen una serie de reglas que me gustaría ver con vosotros. Bueno, hay algunas formas en las que podemos entender la ley de la abstracción y el agrupamiento a partir de una serie de conceptos, como podéis ver aquí, que son la proximidad, la semejanza, la continuidad y la simetría. Si desarrollamos cada uno de ellos, pues el primero de ellos, la proximidad, podemos ver cómo cuando los elementos se encuentran muy cerca unos de otros, resultan como formar un mismo conjunto. En este caso vemos como las letras, al estar unidas en una misma forma, pues dan una sensación de continuidad y entendemos el concepto botella. A continuación podemos ver también cómo la semejanza de los objetos es también un factor determinante para comprender cómo funciona la ley del agrupamiento. Si los objetos se están agrupando a través de filas o de columnas, el cerebro entiende que existen similitudes entre ellos y entonces pues se agrupan en un mismo todo. Así que los elementos que son parecidos podemos decir que eh, se perciben como de una misma, pertenecientes a una misma forma. También podemos ver cómo si el factor que existe es el del movimiento, normalmente ocurre por la continuidad de objetos, ¿no? Si vemos que los objetos están dispuestos de una manera lineal, esto provoca que los agrupemos en un mismo sentido. Aquí podemos ver, por ejemplo, las fotos de los taxis, como cuando los elementos están agrupados en un mismo, bueno, en este caso también por el color, pues funcionan como un mismo todo. Y bueno, pues por último, quizás no, bastante interesante para el ejercicio del bodegón, podemos entender la ley de la abstracción y del agrupamiento mediante la simetría. Es decir, pues si los elementos que son simétricos están separados por una especie de eje, bueno, si consideramos el zapato como el eje central, entonces se agrupan formando una unidad o totalidad todos los elementos. Pues imaginaros, por ejemplo, que disponemos de un bodegón donde cada una de las mujeres fuese, por ejemplo, una botella y en medio colocásemos otro objeto distinto. Pues tendríamos una composición equilibrada que respondería a la ley de la abstracción y el agrupamiento mediante la simetría. Así que bueno, estas son algunas de las leyes, algunas de las reglas que se aplican en la ley de la abstracción y el agrupamiento. Si lo vemos desde el punto de vista desde el peso, podemos entender también algunas cosas que son interesantes. Principalmente decir que hay factores que afectan bastante en el peso, como es la ubicación del objeto, el hecho de que esté aislado o no, el color, como hemos visto, el contraste, que va en relación a la ley del positivo y negativo que vimos la semana pasada, y el interés que tenga el objeto en particular por su forma, por tener una forma distinta a todos los demás. Entonces, bueno, en función de donde se ubique el objeto, la sensación de peso será distinta. Aquí podéis ver algunos ejemplos que pueden ayudar bastante a la hora de construir el bodegón. Si el objeto se encuentra situado en el centro, es como que no se decide por ninguna de las dos zonas, es decir, no se decide por situarse ni en la izquierda ni en la derecha, entonces pues su sensación eh, eh, psicológica es menos pesada. Si el objeto se encuentra, sin embargo, en la misma posición, pero en la parte
inferior de la composición, el objeto tiene una mayor sensación de peso, como si fuese el agua que se encuentra estancada en el fondo de un vaso, ¿no? Es una sensación que tenemos por nuestra relación con la gravedad. Si el objeto se encuentra situado hacia la izquierda de la imagen, siempre va a ser menos pesado que si se encuentra a la derecha, por la manera en que los seres humanos leemos las imágenes, que bueno, en Occidente, que es de izquierda a derecha, de manera que empieza la lectura a la izquierda y lo que pesa más es a la derecha, porque es donde el cerebro termina de leer la imagen. Lo que está situado a la izquierda, como se encuentra en el primer barrido de la vista, pasa desapercibido en contraste con lo que se encuentra en la derecha, que es lo más importante. Esto mismo ocurre cuando tenemos la ley de la abstracción y el agrupamiento y los elementos se encuentran situados de izquierda a derecha, son menos pesados, pero si se encuentran si leemos el peso desde superior a inferior, de izquierda a derecha, pues la imagen resulta ser más pesada. Y finalmente, puedes decir que el mayor peso de todo confluye si se encuentra en la esquina inferior derecha y también en la esquina superior derecha. Son los lugares más pesados de la imagen visual. Después, bueno, también quería mostraros algunos esquemas compositivos que me resultan interesantes para la hora de hablar un poco de lo del bodegón también. Aquí podéis ver cómo se están agrupando de una manera abstracta algunos elementos. Quizás este en concreto no sirve tanto como para hacer el bodegón, pero fijaros, por ejemplo, en este, si por ejemplo imaginásemos este en concreto de la derecha, imaginásemos un bodegón aquí y colocásemos, por ejemplo, este elemento celeste fuera una botella, hubiese algún tipo de elemento más pequeño a la izquierda y colocásemos pues un elemento delante en horizontal delante de la botella, conseguiríamos algún tipo de equilibrio. Entonces siempre va a ser interesante a la hora de jugar con el bodegón, a la hora de componer, pensar un poco en la disposición de los elementos para conseguir equilibrar un poco el peso. Sería interesante imaginar en medio de la composición una especie de eje de simetría, jugar con las alturas de los elementos, no incluir demasiados elementos, porque en la simplicidad siempre se encontrará una mayor belleza armónica. Y por último, pues ya se trataría pues de intentar hacer algún tipo de esquema compositivo o juego con líneas maestras, ¿no? Como puede ser la del triángulo, como hemos visto anteriormente, el círculo, el rectángulo. En definitiva, recuadrar los elementos dentro de un esquema compositivo armonioso. Bueno, por último, en referencia a este tema, me gustaría hablar con vosotros un poco acerca de la luz. La luz va a ser importante a la hora de componer nuestro bodegón, porque nos va a ayudar a comprender cómo los objetos tienen un volumen. Deberíamos de disponer de una mesa sobre la que colocar una serie de objetos simples que tengamos en casa, como pueden ser botellas, pequeños botes, plantas, naturaleza. Son los elementos típicos del bodegón, de la naturaleza muerta. Aunque no vamos a entrar en este caso en una profundidad acerca de estos conceptos, porque me gustaría verlo más adelante. Es solamente una aproximación. Pero sí, sobre el tema de la luz, sería interesante hablar de intentar colocar estos elementos sobre la mesa con algún tipo de esquema lumínico. Lo ideal sería poder usar luz natural, pero como el horario no nos lo permite y bueno, entonces quizás lo mejor sería usar algún tipo de luz focal o flexo para encontrar un punto de luz. Y lo ideal sería poder utilizar una pantalla que sirviese de rebote a la luz, al reflejo de la luz. Si es demasiado complicado porque no disponemos de estos medios, con un flexo será suficiente para iluminar el objeto que queramos
aunque debemos tener en cuenta que no se forme ningún tipo de luz residual, es decir, que se quede a lo mejor iluminada una esquina de un objeto creando sombras extrañas. Debemos controlar eso un poco, lo vamos a ver durante el taller. Pero bueno, sí que podría ser interesante usar una luz de relleno, quizás simplemente pues usando, si en un lado de la composición tenemos el flexo y en el lado contrario colocamos algún tipo de papel blanco, funcionará como pantalla y la luz hará una especie de rebote y se reflejará en el fondo, dándonos una luz de relleno, ¿no? Para que el fondo a lo mejor no quede tan oscuro, ¿no? Porque si la luz del flexo ilumina solamente a lo mejor el objeto que tenemos en primer término, el fondo a lo mejor quedaría con sombras muy pronunciadas y quedaría muy oscuro. Entonces se puede utilizar simplemente un folio para intentar iluminar un poco el fondo, aparte del flexo. Pero bueno, habría que intentar alguna manera de colocarlo en casa. Podemos buscar una esquina donde colocar la mesa, colocar el flexo fuera de la mesa, iluminando el bodegón, algún objeto que esté más iluminado que los demás, para que tenga mayor prestancia, y a lo mejor colocar en la misma pared, sin que se vea dentro de lo que vamos a pintar, ese folio que permitiese hacer el rebote de luz blanca para el fondo. Es una opción, no es obligatorio, podéis simplemente usar un flexo. Pero si os veis con capacidad, medios, o tenéis instrumental fotográfico como pantallas, reflectores o ventanas, podríais incluso colocar dos flexos o dos pantallas y podríais iluminar desde dos puntos. Incluso podríamos pues usar estos dos puntos, rebotarían el uno sobre el otro y nos darían sombras menos dramáticas en diferentes direcciones. Sería interesante. Incluso podríamos usar a modo casero algún tipo de papel celofán y colocarlo sobre uno de los flexos y tendríamos algún matiz en algún color, alguna luz caliente si usásemos un celofán en algún color cálido o frío, si pudiese ser interesante. De cualquier manera, quizás esto es demasiado complejo y lo más interesante es usar simplemente un flexo e intentar iluminar lo mejor posible dentro de nuestras capacidades para comenzar este ejercicio por primera vez. Y bueno, por último, sin prolongarme mucho más, me gustaría enseñaros algunos ejemplos de artistas contemporáneos que trabajan con los conceptos de la ley de la abstracción y el agrupamiento en la actualidad y que son interesantes de ver. Por ejemplo, podéis ver aquí precisamente un bodegón de Evelyn Hofer, donde encontramos dos conjuntos, dos grupos de naranjas y de limones, situados por un eje de simetría vertical, de manera que la composición queda dividida en dos partes y vemos cómo las naranjas tienen un mayor peso, porque aparte de que se encuentran en la zona derecha de la composición, como hemos visto anteriormente, también tienen un mayor tamaño, de manera que la imagen queda compuesta de esta manera. A otro nivel también podemos encontrar esta imagen de Guillermo Pérez Villalta, donde relaciona en una composición triangular tres elementos, los agrupa por su misma forma y color y quedan definen la composición de la pintura usando pues la ley del agrupamiento. Aquí podéis ver también cómo desde un punto de vista fotográfico se agrupan elementos por su forma parecida. Como su forma es puntualmente parecida, pues entran en relación y todos parecen lo mismo, aunque realmente cada uno de ellos a un nivel individual pues son totalmente distintos. Lo mismo ocurre con las composiciones de Sean Scully, que organiza el color y la forma a base de pequeños rectángulos colocados como una especie de Tetris. Vemos cómo el color relaciona unas formas con otras y se agrupan en un mismo contenido. Y bueno, como esto pues existen muchos ejemplos y nada, creo que ha servido un poco para podernos acercar por primera vez a
a lo que es el concepto del bodegón y hacia la ley de la abstracción y el agrupamiento. Espero que os haya servido de ayuda y en la clase pues resolvemos dudas y montamos de manera individual vuestros bodegones y resolvemos cualquier duda que pueda surgir. Así que nada, un saludo.